Saludos. En este vídeo seguimos con el fonema ki. El fonema ki. Hay investigadores de la nueva era a los que valoramos, pero con los que no estamos de acuerdo en determinados aspectos. Uno de ellos es la consideración de que, por ejemplo, en esta tríada sumeria, Enki y Enlil representarían distintas posturas con respecto a la humanidad. Así pues, por ejemplo, Enki sería la benefactora, el bueno, mientras que Enlil sería el malo. Nosotros no entramos en este juego. Nosotros consideramos a las tres entidades, a Anu, Enki y Enlil, una misma cosa en esencia, porque aplicamos nuestro discernimiento y comprobamos que el principio de la élite, de la pirámide, y por supuesto de las tres entidades, sería el principio de jerarquía. Ya tenemos muchos ejemplos de lo que sucede cuando alguien de la élite se sale de esta jerarquía. Por tanto, esta jerarquía implica una unidad de esencia y de actuación. Por tanto, nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista, que representan una misma entidad oscura, que nosotros le damos un nombre, por ejemplo, Baal Satán. Bien, seguidamente vamos a centrarnos en el fonema ki, pero primero vamos a ver, dijéramos, la estructura del sistema hispano de fonemas, porque es muy reveladora según nuestra opinión. Así, por ejemplo, vemos que donde existe mayor dificultad, por ejemplo, a la hora del aprendizaje, tanto de niños de 6, 5 o 7 años, como de adultos que aprendan el hispano, es que se encuentran con unas determinadas incongruencias, dijéramos así, que les dificulta este aprendizaje. Por ejemplo, el ba con B y el ba con V. ¿Por qué utilizar dos grafemas distintos para un mismo fonema? Nosotros damos una explicación. Si alguien aporta otras, estamos abiertos, por supuesto, a cambiar. Nosotros le damos la explicación fundamental de que es para enmascarar, para utilizar dos máscaras. Si utilizas dos máscaras, pasas más desapercibido que si utilizas una. Por ejemplo, si utilizamos solamente la ba y ponemos con B, quiero decir, y con ba, Valencia, Valladolid, Baleares, Barcelona, Vascongadas, y así seguimos, pues entonces resulta sospechosa esa abundancia, porque así, ¿a dónde llegamos? Pues llegamos a Babel y llegamos a Baal, y entonces estamos bien encaminados. Por tanto, si utilizamos dos máscaras, una con B y otra con V, nos parecería que Valladolid no tiene nada que ver con Barcelona o con Babilonia, y así se pasa más desapercibido. Desapercibido, dijéramos la ruta que permanece y que ellos continúan en sus fonemas esenciales. Entonces, todavía más sorprendente es que a un mismo fonema, como el fonema K, que lo estamos analizando, pues sería K, Ke, Ki, Ko, Ku. ¿Por qué para ese fonema utilizar tres grafemas distintos que dificulta el aprendizaje? Nosotros lo atribuimos a lo mismo que hemos afirmado anteriormente.
También el mismo fonema, pero con otro grafema sería K, Ko, Ku. Y ahora llegas, y aquí sería Ki y Ke, y cuando alguien está aprendiendo el idioma, pues tiene dificultades, porque dice aquí, ¿por qué no Ki y Ke? ¿Por qué tener que decir aquí otro fonema distinto, el Ci y el Ce? Nosotros decimos porque lo han cambiado, lo han disfrazado. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque existen palabras que en la antigüedad conservan conservan el mismo fonema, pero con el grafema ya cambiado. Por ejemplo, la palabra sinestesia. Sinestesia se escribe con C, pero también se escribe con K, kinestesia. Claro. También, por ejemplo, la palabra 5, con C, 5. Pero si vemos, 5 sería el cardinal, pero si lo ponemos en el ordinal, 5 sería quinto, con Ki. Es decir, con el fonema Ki sería lo mismo que 50 con C, pero por ejemplo, quincuagésimo ya utilizas el Ki. Esto nos dice que en su origen era exclusivamente el Ki, el que está ahí, pero ahora lo ha transformado en otros dos, y así pasa desapercibido, pero por el fonema seguimos su rastro. También, por ejemplo, el tercer grafema distinto para el mismo fonema, el Ki y el Ke. ¿Por qué utilizar el Ki y el Ke cuando tienes aquí o Ki y un Ke y un Ki? Nosotros afirmamos que una de las razones principales es la abundancia del Ka y del Ki, disimularla. Si tienes varias máscaras, tú permaneces más desconocido. Se nos dice, bueno, es que estos son la evolución del lenguaje, pues es el ser humano va cambiando, se van produciendo cambios y así hasta aquí. Nosotros decimos, no, los lenguajes vienen de Baal, vienen de Babel y están totalmente programados. Y lo estamos, o por lo menos estamos intentando demostrarlo con esta continuidad de estos fonemas. Está previsto, lo tienen prefijado y lo van variando, evidentemente, para seguir enmascarándolo. Esa es nuestra opinión y nuestro estudio. Y no quiere decir que lo tengamos como un absoluto. Estamos totalmente abiertos a cambiar siempre que se nos aporten explicaciones más coherentes. Entonces, a continuación, vamos a ver palabras con el fonema aquí que hemos dicho que es más sibilino, más astuto, una femineidad negativa que mediante la curva te va consiguiendo y te va llegando a su terreno y consigue lo que quiere, pero no te das cuenta. Así, por ejemplo, determinadas palabras que tienen una buena fachada, como por ejemplo la palabra química, pues según nuestra opinión, y ya no solo la nuestra, sino la de muchos investigadores que están sabiendo lo negativo que existe la incidencia en la salud de las personas y en el medio ambiente. La palabra química tiene el ki y tiene el ka, y sobre todo incide en la alimentación. Nada más que hay que ver la cantidad de productos negativos como son conservantes, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro tema que ya está muy estudiado. Para el debilitamiento, junto con el debilitamiento mental, pues también el físico, por supuesto, porque está directamente relacionado. Otra palabra muy importante, pero muy disimulada, muy sibilina, como hemos dicho, muy femenina, sería la palabra arquitectura. Arquitectura también tiene el ki, y precisamente los grados masones, la masonería, pues tienen a su principal deidad como el gran arquitecto. Por supuesto, el gran arquitecto que todo este entorno dimensional en el que estamos, él lo prepara a su medida. Y aquí sería otro tema profundo para seguir investigando. Estos dos términos serían, dijéramos, palabras para la cotidianidad,
Pero para un sentido más profundo, para un sentido más espiritual, pues también el ki está muy, muy presente. Así, por ejemplo, está tan presente que aquí está desnudo. Simplemente ki, tal como estamos estudiando. Pero aquí con el sentido de, en China o en Oriente, dijéramos la energía del universo, la energía del cosmos, la energía vital del ser humano, el ki. Por eso hay una disciplina que es el Reiki, que estudia esta direccionalidad de la energía vital, el ki. El ki entra, por supuesto, en la tradición china, en la acupuntura. Tiene muchísimas vertientes positivas, por supuesto, pero siempre no se nos profundiza, por lo menos en la actualidad, en el sentido profundo del ki. Entonces, también con el fonema ki estaría el libro más importante, dijéramos, y más antiguo, año 1200 antes de Cristo, el libro de la sabiduría china, el I Ching, que sería el libro de las mutaciones o el libro de los cambios, de las transformaciones, un libro oracular al cual se consultaba y con un estilo de vida apropiado se podían conseguir metas o evitar negatividad. Esto tiene mucha parte positiva, pero también mucha negativa. El I Ching. Otro libro fundamental en la historia de Oriente, pero de la humanidad también, por supuesto, sería el Tao Te Ching. Para nosotros ese es el libro más puro que existe. Para nosotros ese libro recoge una tradición anterior a toda la impuesta, dijéramos así. El Tao Te Ching de los siglos VI y IV antes de Cristo dio lugar a la doctrina llamada taoísmo de Lao Tse. Junto con el taoísmo, la otra cultura, dijéramos la más impuesta actualmente, pues sería el confucianismo. El confucianismo. Todas estas doctrinas pues tienen una gran parte de verdad que se refleja en el yin y el yang. El símbolo milenario es muy importante, pero también tenemos que decir que excluye lo que nosotros estamos dijéramos, propugnando como fundamental, que es el tercer eje. Solamente nos manifiesta dos ejes, nada más. Y el tercero lo disimula o no lo expone. En nuestra tradición occidental, palabras con ki espirituales importantísimas son alquimia, que tiene el ki, y también de la filosofía, dijéramos, profunda, de Occidente, que viene desde Egipto, sería el Kybalión. Nosotros admirábamos mucho al Kybalión, como muchos otros investigadores, pero cuando hemos profundizado más, ya realmente no lo valoramos tanto, porque también enmascara y no expresa el tercer eje. Haremos algún trabajo sobre el Kybalión. Entonces, decir que el fonema ki está presente, pero mayormente enmascarado en espiritualidad y en, dijéramos, ciencias que benefician, entre comillas, a la humanidad. Nosotros nos quedamos aquí. Seguiremos profundizando en estos temas y nos despedimos deseando el mayor discernimiento para todos y para nosotros, y recordando o expresando que estamos abiertos a la verdad, que lo que exponemos no tiene que tomarse como verdadero en sí, sino simplemente como motivo de reflexión, para que cada cual componga su puzzle. Para eso lo compartimos. Y nos despedimos hasta el próximo vídeo.